Al primer ciclo de conferencias organizado por ConstruCap. En esta oportunidad tenemos el agrado de, de contar con un gran ponente como Javier Fernández Soto. Él es MBA, además ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero civil con certificación Project Management Professional. Además, ha participado de múltiples proyectos de construcción dentro del rubro minero y de energía. Él es experto en control de proyectos, implementación y herramientas de gestión destacadas por el PMI, LSI y planeamientos estratégicos. Adelante, Javier, un gusto contar con su presencia el día de hoy y Que, esperamos que sea del mayor agrado para todo el público presente. bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, en esta noche, y precisamente muchas gracias por la presentación y también por la invitación a Construcap para estar con todos ustedes el día de hoy. Y precisamente, justo hablábamos con José acerca de cuál es el tema que se podría tratar, ¿no? Y básicamente yo, en mi experiencia, trabajando en diferentes proyectos, me he dado cuenta que hay personas que se dedican al control de proyectos, pero sobre todo no hay, digamos, en toda la rama de profesionales, a veces un entendimiento claro, ¿no? Entonces, les cuento un poquito. Hace un tiempo atrás yo hice una encuesta en LinkedIn, yo soy muy activo en LinkedIn, eh, preguntando cuáles eran las principales preguntas que tenían las personas en función a la gestión del control de proyectos. Yo recibí alrededor de 400 respuestas y esta presentación la hice organizando las preguntas más repetitivas, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que les voy a presentar es, digamos, los conceptos del control de proyectos, pero derivados a las inquietudes más recurrentes que yo he encontrado. Gracias por la presentación. Bueno, aquí hay un breve resumen de quién soy yo, pero básicamente he trabajado en lo que es control de proyectos en el rubro minero y en el rubro de energía. Y bueno, es una pasión muy interesante porque es un puesto muy estratégico en cada proyecto. No sé si aquí hay personas que, Esta reunión está siendo grabada. no sé si aquí hay algunas personas que están participando en el área de control de proyectos, de repente algunos no, algunos sí, pero básicamente esta presentación es para de repente aclarar algunas cosas, profundizar en otras, pero desde ya vamos a tratar rápidamente conceptos como el valor ganado, conceptos como la planeación. No lo vamos a ver a tanto detalle porque la idea es de repente despejar algunas dudas que se tienen, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, yo he clasificado estos 12 puntos que son importantes. Al inicio una breve introducción. Otro aspecto que yo siempre encuentro muy recurrente en las dudas de los diferentes profesionales es la confusión entre un planeamiento estratégico y una planeación de proyectos. ¿Ok? Vamos a tratar de despejar cuál es la diferencia que tienen esos dos tipos de planeamientos. Vamos a ver cuál es la estimación también de un presupuesto y un cronograma, ¿no? Muchas veces estamos en el control de proyectos, pero solo en la etapa de ejecución. Bueno, es importante saber de dónde viene el cronograma y el presupuesto, que son las líneas bases, ¿no? Y yo les voy a presentar un proceso bastante simple que puede ayudar a conocer un poquito más de dónde salen estos resultados, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de planeamiento más recurrentes? ¿Cuál es el proceso de gestión de proyectos netamente? La gestión del valor ganado, que es, digamos, una de las cosas más importantes que realizan los gestores de control de proyectos. Y algo que también nos piden recurrentemente: ¿cómo reduces el cronograma? Estamos atrasados, tenemos poco rendimiento. Quiero reducir el cronograma en tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a hablar algunas formas de cómo reducir el cronograma también. Vamos a hacer también voy a explicarles un esquema bastante general de cómo se hace la gestión de cambios, porque los controles de proyectos siempre van a haber gestión de cambios en su trabajo. Vamos a ver la gestión de riesgos de manera bastante rápida, pero que también es importante. También un organigrama para saber dónde está el control de proyectos, ¿no? A veces se piensa que el control de proyectos está en el mismo nivel de los supervisores, o el control de proyectos tiene que reportar a los supervisores. A veces no se entiende dónde está, desde un punto de vista de organigrama, las funciones de un controlador de proyectos. ¿Cuáles son las habilidades, ya más allá de las técnicas que hemos visto, cuáles son las habilidades que se recomienda que tenga un controlador de proyectos? Y por último, los beneficios y los desafíos actuales que tiene esta gestión de control de proyectos. ¿Ok?
Muy bien, vamos a comenzar. Y quiero referirme en este primer paso que una analogía, ¿no? Nosotros cuando gestionamos el control de proyectos es como si estuviésemos en una batalla, ¿ok? Estamos en una batalla donde el enemigo es el sobrecosto o el sobreplazo, ¿no? Acabar más tiempo, los riesgos que están en el proyecto que pueden ocurrir en cualquier momento y nos pueden afectar el desenvolvimiento. Y bueno, yo he tomado 4 principios de las tácticas de guerra de Jocko Willink, que es un autor que tiene diferentes libros muy interesantes de estrategias de guerra, pero yo he querido tomar estas 4 tácticas que reflejan mucho el trabajo que nosotros hacemos como control de proyecto. Lo primero es cúbrete y muévete. Cuando tú estás en una batalla, estás apuntando hacia el enemigo, estás avanzando, pero desde los costados te pueden disparar otras personas. Entonces tiene que haber otras personas que te cubran esos lados para que tú puedas avanzar. Ya vamos a ver cómo el control de proyectos hace esto, ¿no? Cubrir el avance en obra. Lo otro es priorizar y ejecutar. Cuando estás en una batalla, tú puedes pensar que todo es importante, las provisiones para la guerra, es importante rescatar a las personas que están heridas, es importante comunicarte con tu superior, pero no todo es importante, porque cuando estás en una batalla a veces tienes que priorizar. Nosotros como controladores de proyectos también tenemos que priorizar tareas, eso también lo vamos a ver. Tenemos que hacer el lenguaje simple. Cuando estamos en una batalla, no le podemos decir a una persona, tú solamente vas a eliminar a las personas que estén en contra de nuestras ideas y por tanto que se resistan. Es muy complicado, tienes que decir simplemente, tú puedes eliminar a las personas que te van a eliminar antes a ti, ¿no? Con esta analogía, nosotros en control de proyectos también hacemos un lenguaje muy simple, el comunicar cómo van los indicadores del proyecto para que se puedan tomar decisiones. Y por último, el comando descentralizado. Imagínate que en una batalla siempre se espere que los soldados reciban, digamos, la orden superior. ¿Qué pasa si un momento no funciona la radio y estás en pleno conflicto? Tienes que saber tomar decisiones. Lo mismo hacemos los controladores de proyectos. Tenemos que dar esos conocimientos, esos indicadores a las diferentes áreas para que sepan también tomar decisiones. No solamente reportar a la gerencia, reportar a la jefatura. Eso es importante para que nosotros podamos desarrollar un trabajo eficiente de control de proyectos. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ya con el desagregado del tema. Una pequeña introducción. Bueno, nosotros sabemos que los planes son difíciles de cumplir. O en todo caso, cuando nosotros estamos en la etapa de planeamiento, no necesariamente vamos a conseguir lo que hemos pensado, ¿no? Y en este ejemplo simple, hay una persona que está en una bicicleta y bueno, puede haber hecho su planeamiento que va a llegar en tantas horas a la meta de 5 kilómetros. Pero se da cuenta que la realidad es diferente, que en la realidad hay animales en el camino, hay situaciones climatológicas muy difíciles, que hay de repente caminos que también no están en buenas condiciones y al final va a llegar a la meta, pero va a llegar de repente con más recursos consumidos, haciendo otras estrategias en el camino, ¿no? Eso es lo que pasa en todos los proyectos y para eso estamos los controladores de proyectos. Otra analogía es cuando nosotros empezamos a andar por un camino que es muy oscuro y solamente podemos ver lo que está inmediato, ¿no? Lo que está de forma inmediata a los 4 o 5 metros, porque eso nos permiten las luces delanteras del auto. Nosotros solamente podemos ver las señales y esas señales nos van a servir para llegar al destino. Eso es lo que hacemos como control de proyectos. Damos esas señales para saber si el proyecto de construcción se está desarrollando adecuadamente. ¿Ok? La planeación y el control están interrelacionados, por supuesto. Cuando tú hagas tu planificación semanal, cuando hagas tu planificación de 3-week, todo eso vas a tener que controlar posteriormente. ¿El control de proyectos es una parte crítica del proceso de gestión? Claro que sí, porque es estratégico. El monitoreo es más allá de solo recopilar información y hacer un Excel, es también proponer cambios, proponer estrategias para que puedan aumentar de repente los rendimientos de las cuadrillas. Y el control de proyectos es una gestión desarrollada durante toda la vida del proyecto. Aquí vamos a romper un mito que no sé si muchos de ustedes lo han escuchado, pero muchas veces se piensa que el control de proyectos solo tiene que estar en la etapa de ejecución del proyecto. Pero ten en cuenta que en la etapa de ejecución tienes un plan de trabajo, un plan, una planificación de proyecto que ha tenido supuestos que se han propuesto en la etapa de definir, por ejemplo, la viabilidad del proyecto. Cuando se hacen estos
estos presupuestos a grandes rasgos también hay diferentes sustentos o supuestos que se están poniendo para que finalmente el proyecto salga, ¿no? Entonces, hay supuestos, hay riesgos, pero si el control del proyecto solamente está en la etapa de ejecución, se va a perder de este conocimiento inicial. Por eso se recomienda que el control de proyectos esté desde la etapa de concepción del proyecto. Ok, esta es una introducción bastante rápida de lo que es control de proyectos. Ahora vamos a ver qué es la planeación estratégica versus la planeación de proyectos. La planeación estratégica, señores, es ver el proyecto de una forma macro. ¿Ok? Es ver el proyecto desde una forma bastante amplia. Imaginemos que estamos en un pueblo pequeño de nuestra sierra y el pueblo no tiene muchas carreteras, por lo tanto no tiene mucha capacidad económica, mucho intercambio económico. Entonces, yo puedo señalar que mi planeación estratégica va a ser para mejorar la calidad o el intercambio económico en este pueblito. Entonces, aquí el goal o la estrategia o el objetivo macro es que se aumente la capacidad económica de este pueblo. El segundo objetivo es el propósito. El propósito me dice qué es lo que necesito para que haya más intercambio económico. En este caso, que la gente pueda utilizar carreteras, ¿no? Y el tercer nivel de objetivos son los resultados o los outcomes. Y evidentemente para que las personas circulen por carreteras necesito aquí construir carreteras, ¿no? Necesito construir carreteras, necesito de repente también hacer un proyecto de publicidad para que las demás o pueblos aledaños se enteren de las bondades que tiene este pequeño pueblo para que se puedan arriesgar a hacer intercambios económicos. ¿Y qué yo necesito para construir una carretera? Pues voy al último nivel donde están los inputs. En esa parte necesito hacer el diseño, necesito tener el financiamiento para construir una carretera, necesito también tener los recursos, los profesionales capacitados para hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros normalmente estamos, cuando hacemos la planificación y el control de proyectos, en este punto, en el último nivel. Pero, ¿por qué es necesario conocer la planeación estratégica? ¿Por qué no solamente me dedico a construir? Volvamos al ejemplo de este pequeño pueblo. Si este pueblo está necesitando una carretera, pueden llegar a la conclusión en este nivel que necesitan hacer una carretera asfáltica, no una carretera de concreto armado. Entonces, si yo no conozco el motivo por el cual ha partido esta idea, yo me voy a dejar llevar de solamente construir una carretera asfáltica. Pero esta carretera asfáltica a lo largo del tiempo no tiene o el gasto es mayor a construir una carretera de concreto armado. Si yo supiese desde el inicio que el objetivo de esta carretera es incrementar la capacidad económica de este pueblo y sobre todo que dure por un periodo mayor de 25 o 30 años, entonces me convendría proponer que se construya una carretera de concreto. Algo parecido, hace poco también estuve en unas ciudades al interior del país y vi, por ejemplo, que se construyen complejos deportivos que no tienen recurrencia, porque las personas no lo necesitan en esos pueblos, ¿no? Son como se llaman los elefantes blancos. ¿Y por qué a nosotros como ingenieros nos interesa saber el objetivo final? Porque va a llegar momentos cuando nosotros estemos construyendo, no, de repente no vamos a cumplir el plazo, no vamos a cumplir el costo, pero si sabemos el objetivo final del proyecto, más allá que de solo entregar un producto, vamos a poder proponer algunos cambios que estén más alineados al objetivo del proyecto. Y eso también compete en gran labor a los gerentes de proyectos poder conversar con su equipo para conocer cuál es la meta macro de todo el proyecto. ¿Okay? Esa es la diferencia entre una planeación estratégica y una planeación de proyectos. Este método se llama el método del marco lógico. Van a encontrar información en internet si quieren ahondar en esto. Es muy práctico este método para hacer una planeación estratégica. Yo recomiendo que lo puedan revisar. Muy bien. Ok. A ver. Muy bien, vamos a pasar entonces al otro punto, que es los procedimientos para la estimación de presupuestos y cronogramas, ¿no?
Les voy a decir rápidamente cuál es un proceso para que nosotros podamos estimar presupuestos y cronogramas. Ya tenemos la idea de construir una carretera. No sabemos si una carretera con carpeta asfáltica o una carretera con concreto armado. Inicialmente tengo que leer o tengo que conocer los requisitos y las limitaciones. Yo necesito una carretera que sea, que tenga cunetas, etcétera. Y la limitación es que se pueda construir antes de la época de lluvias, que se pueda contratar gente de la zona, eh, entre otras cosas, ¿no? Entre los requisitos y las limitaciones, yo voy a definir el alcance, el costo, el tiempo, los riesgos. Todo eso sale de esos dos principales puntos. ¿Cuáles son tus requisitos y cuáles son tus limitaciones? ¿Ok? Entonces, voy a pasar, a ver, ya, voy a pasar, entonces una vez que yo tengo los requisitos y las limitaciones definidas, voy a pasar a definir los objetivos del proyecto. El objetivo del proyecto es que hay una carretera que interconecte dos puntos. Y el objetivo del producto es que la utilicen, evidentemente, los pueblos aledaños y que resista, pues, mínimo unos 30 o 40 años, ¿no? Luego voy a pasar a desarrollar una EDT, una estructura de desglose de trabajo. Pero en esta etapa tiene que ser una EDT bastante gruesa, porque recién vamos a ver si el proyecto es viable, ¿ok? Entonces hacemos una EDT, una estructura de desglose de trabajo bastante gruesa, y los valores que vamos a poner en cada una de sus tareas es en función a los ratios que tenemos de proyectos anteriores. Voy a sacar ratios de cuánto me ha costado un kilómetro lineal de carretera con emulsión asfáltica o cuánto me ha costado un kilómetro construido de concreto armado. Aquí estoy tomando solo ratios muy grandes, ¿ok? Y por último, yo voy a estimar un presupuesto y un cronograma con estos costos muy, pero muy aproximados. Según el PMI, en esta etapa, yo puedo tener una magnitud de error del más menos 50%. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, son muy aproximados, son muy gruesos estas estimaciones. Entonces, si yo he propuesto todo esto y me sale un monto de 1.000.000 de soles, entonces esto, según el PMI, me dice que cuando ejecute el proyecto podría estar entre $500.000 de soles y 1.500.000 de soles. Ese es el rango de error. Una vez que tenga estas propuestas, tengo la propuesta de la construcción de la carretera con emulsión asfáltica y tengo la propuesta de la construcción de la carretera con concreto armado, hago la evaluación económica del proyecto, ¿no? Ahí voy a ver, de acuerdo al horizonte, que son de repente 60 años, cuáles me conviene más en costo. Voy a sacar el TIR, el BAN, que son más indicadores económicos. Pero en esta etapa yo defino cuál de estas dos propuestas me conviene. Y una vez que he definido, de repente decido que lo mejor es construir una carretera de concreto armado. Solo en este momento paso a determinar un EDT más detallado, una estructura de trabajo más detallada, no como hice al inicio, que era muy grueso, ¿ok? Y aquí voy a definir los entregables. Se tiene que construir cunetas, se tiene que construir una carretera de tantos kilómetros, se tiene que construir badenes, etc. Acá saco todos los entregables que tengo o que necesito. Y evidentemente, una vez que tenga los entregables ya bien definidos, puedo hacer los planos y las especificaciones técnicas. Cuando tengo los planos, ya puedo tener las cantidades, los metrados, ¿no? Y además, como tengo las especificaciones técnicas del trabajo que tengo que hacer, entonces ya puedo asignar recursos y puedo tener los costos. Es decir, en esta etapa hago la planeación del proyecto, ¿ok? Hago la planeación de proyectos y evidentemente también voy a cuantificar ciertos riesgos que va a tener el proyecto. De repente, como la zona geográfica es muy difícil, no voy a tener mucho acceso a ciertos recursos, entonces tengo que hacer planes de contingencia para evitar eso, ¿no? Si viene la temporada de lluvia, de repente tengo que comprar recubrimiento impermeable para los tramos que no se afecten, entre otras cosas, ¿no? Tengo que cuantificar los riesgos. Aquí viene la etapa de planeación. Y por último obtenemos un presupuesto y un cronograma mucho más realista. Bueno, también se puede hacer la simulación de escenarios Monte Carlo, que esto más nos sirve para numéricamente saber
qué tan bueno es el proyecto, qué tanta variación va a tener. Pero esto es ya más un tema matemático. Lo que yo quiero transmitirles es todo el procedimiento que se tiene que desarrollar para tener un presupuesto y cronograma. En esta etapa recién, estos documentos se lanzan a la etapa de licitación. ¿Cuánto es el porcentaje de error que tiene presupuesto y cronograma en este punto? Ya no tiene más o menos 50%. Puede tener menos 10% y más 25%. ¿Ok? Porque cuando se lance a la etapa de ejecución, los postores también van a presentar su propuesta en cuanto al costo y en cuanto al tiempo, que se supone es un poco más realista o más realista que esto. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan todo este proceso, porque a veces hay personas, y me he tocado con profesionales que no entienden de dónde sale el presupuesto, que no entienden de dónde sale el cronograma, y es interesante y es muy adecuado saber de dónde viene, ¿ok? Ese es el punto para aclarar de dónde viene la línea de bases que nosotros controlamos posteriormente. Bueno, vamos a referirnos un poquito también a los métodos de planeamiento. Los métodos de planeamiento más usados son, sí, hay algunos métodos, a ver un momento, ok. Ahí va, gritan a ti. Hay diferentes métodos de planeamiento. Uno de los métodos es el método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica, señores, es básicamente ordenar las actividades con sus predecesoras, pero me interesa la duración de cada uno, ¿no? Posteriormente voy a hacer una cadena, un diagrama, ¿no? Un diagrama que interconecte las diferentes actividades, y eso finalmente, trabajándolo, me va a proporcionar el diagrama Gantt. El diagrama Gantt, que seguro muchos lo conocen, ¿no? No voy a ahondar digamos, en la técnica, pero sí quiero que se lleven como dice el título de esta ponencia, ¿no? Los conceptos básicos de control de proyecto. ¿Por qué es importante el diagrama Gantt? Porque aquí podemos ver cuáles son los hitos del proyecto. Un hito puede ser cuando termine una fase de construcción. Otra cosa que también puede ser un hito es, por ejemplo, cuando llega un producto del extranjero que necesito para instalar en la obra. Son puntos importantes que marcan la pauta en el desarrollo de mi proyecto. Otra cosa que puedo verificar en un diagrama Gantt son las relaciones entre actividades, ¿no? Cuáles son las predecesoras, entre otras. Y otro aspecto importante también del diagrama Gantt es que puedo ver dónde está la ruta crítica. La ruta crítica es un compendio de actividades que dan la pauta en cuánto tiempo dura mi proyecto. Si una actividad se prolonga en la ruta crítica, todo mi proyecto también se prolonga en tiempo estimado. Hay que tener mucho cuidado entonces en la ruta crítica, y es precisamente donde nosotros apuntamos en las técnicas de control para que se desarrollen adecuadamente. ¿Ok? Bueno, después del diagrama Gantt también vamos a tener una curva S, ¿no? Que es sobre todo la cantidad de recursos que estamos utilizando, que pueden ser horas hombre o pueden ser costos en función del tiempo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente método de planeación. El otro método de planeación que también se utiliza mucho es línea de balance. Y a veces es mucho mejor que el diagrama Gantt. ¿Por qué es mucho mejor? Porque el diagrama Gantt solamente podemos ver tiempos y tareas que se relacionan, pero no podemos ver, por ejemplo, rendimientos. Aquí, en las líneas de balance, sí podemos ver rendimientos. Vamos a verlo con unos ejemplos, ¿ok? Bueno, quiero construir 2 viviendas. Y bueno, las actividades principales que voy a anotar son las obras preliminares, los movimientos de tierra, las cimentaciones, las estructuras y muros, las cubiertas y los acabados, ¿ok? Pero yo sé, por ejemplo, que cuando hago las obras preliminares, me toma una semana hacerla para la primera vivienda. O sea, hago durante una semana el trabajo para una vivienda. Entonces, si me toma una semana de rendimiento, en 2 semanas podré hacerlas para las 2 viviendas, ¿no? Entonces, sabiendo esto, yo puedo trazar la línea, ¿ok? Que es la línea de actividad. Y se dan cuenta, está relacionado el tiempo con el avance real. Bueno,
Si se dan cuenta, cuando termina la primera semana, yo ya tengo las obras preliminares, puedo comenzar con el otro trabajo, que es movimiento de tierras, ¿no? Por eso es que al inicio de la semana 2 yo estoy iniciando el trabajo para el movimiento de tierras. Y también tiene el mismo rendimiento, ¿no? Termino los trabajos para una vivienda durante una semana. Entonces, para las 2 viviendas me tomará las 2 semanas. En el caso de cimentaciones es diferente. Yo voy a comenzar cuando ya esté listo el movimiento de tierras para la vivienda 1, pero me toma una semana y media hacer para cada vivienda, terminar las cimentaciones. Entonces, el rendimiento va a estar, o la curva, o en este caso la línea va a estar más echada, ¿no? Más echada hacia el eje horizontal. ¿Por qué? Porque su rendimiento es más lento. Y así yo puedo graficar para las demás estimaciones de los trabajos. ¿Ok? Esto es importante porque, como les digo, puedo ver en este caso cómo van los rendimientos, y puedo también saber en qué momentos yo puedo adelantar o no puedo adelantar trabajos, ¿no? Imagínense si las cimentaciones yo comenzaría en la semana 3, en este punto. Pues tendría un tiempo muerto, ¿no? Un tiempo donde no se hace nada. O si comenzaría una actividad, por ejemplo, si la cubierta la comienzo aquí, al final de la semana 5, la cubierta tiene una pendiente más elevada que estructuras y muros. En algún momento estarían chocándose, ¿no? Y eso no es hacer una planeación eficiente. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la línea de balance. Se utilizan bastante para proyectos que son repetitivos, como la construcción de carreteras, la construcción de oleoductos, la construcción de edificios también multifamiliares que tienen el mismo prototipo de departamentos por niveles. Y esta es una técnica de planeación que te puede ayudar mucho más que realizar el diagrama Gantt. Bueno, un ejemplo más. En este caso estamos construyendo 4 casas y también tenemos las diferentes actividades, ¿no? La cimentación, construcción de los muros, construcción del techo y los acabados o las construcciones internas. Esta es la planeación, pero nosotros sabemos que en la realidad va a ser diferente, ¿no? Este es un corte que se está haciendo un poco más de la semana 10 y vemos que los rendimientos no han sido tan lineales, ¿no? Ha habido rendimientos, por ejemplo, cuando trabajamos en las fundaciones, inicialmente con un buen ritmo, con un buen rendimiento, luego se ha ralentizado, otra vez ha aumentado la aceleración y así, ¿no? Esto visualmente es muy atractivo porque nos permite posteriormente hacer una proyección, viendo las tendencias que tienen los rendimientos. Esto tú no lo puedes hacer con con el diagrama Gantt. Con el diagrama no lo puedes hacer visualmente. Aquí sí lo puedes hacer. Por eso es una técnica muy buena de planeación y que te recomiendo que lo profundices para que lo estudies un poco más si te interesa aplicarlos en tus proyectos. ¿Ok? Muy bien, ya hemos visto lo que es la planeación. Quiero hablar de otro punto importante para nosotros los controladores de proyectos, que es cuál es básicamente nuestra gestión, ¿no? ¿Cuál es nuestro proceso general para controlar proyectos durante la etapa de ejecución? ¿Qué es más recurrente? Bueno, inicialmente siempre nosotros vamos a recopilar datos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un plan, ¿no? Tenemos un plan de proyectos. Perdón, inicialmente tenemos una línea base en costo y una línea base en tiempo. Entonces, si tenemos esta línea de bases, nosotros como controladores de proyectos tenemos que saber si lo estamos desarrollando bien, si los rendimientos son adecuados, si tenemos riesgos con costos que tenemos que añadir al proyecto, entre otras cosas. Y para eso vamos a recopilar información de campo que es importante. Una de esas informaciones son las horas sombra. ¿Cuántas horas sombra ya vengo acumulando hasta este corte, que puede ser de repente al mes de haber iniciado el trabajo? ¿Cuántas horas máquina ya estoy utilizando por el trabajo? Si estoy construyendo, por ejemplo, una presa de concreto armado, ¿cuántos metros cúbicos de concreto ya estoy utilizando en el proyecto? Y en todo caso, ¿cuánto ya llevo gastado, ¿no? ¿Cuánto ya llevo gastando en el proyecto? Esta básicamente es la información principal que tú necesitas para desarrollar tu trabajo como controlador de proyectos. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con esta información? Lo vas a analizar.
cómo van las tendencias, cómo va el progreso, de acuerdo a los indicadores que vamos a ver en un momento. De acuerdo a estos indicadores, tú tienes que preguntarte, ¿no?, si tus resultados son satisfactorios. Si no son satisfactorios, si estás muy retrasado, si estás gastando de más recursos que no deberías, entonces tienes que tomar acciones correctivas. Tienes que desarrollar un plan de recuperación y para eso hay que ver estrategias, ¿ok? En todo caso, si ya se está terminando el proyecto, pues ahí termina tu labor. Pero esto, señores, es básicamente lo que nosotros hacemos como un diagrama de procesos de lo que es la gestión de control de proyectos en la etapa de ejecución. Esto, no hay que complicarse mucho, esto es lo que nosotros hacemos. Ok, ¿se acuerdan de la ley de combates que hablamos en la introducción? Muy bien, vamos a reflejarlo ahora cómo se ve esta ley de combate en un proyecto de construcción. ¿Se acuerdan que hablamos de priorizar y ejecutar? Bueno, nosotros en un proyecto de construcción también estamos en una batalla y vamos a priorizar y ejecutar aquellas partidas que tengan de repente unos indicadores de valor ganado, que es el EVM, que tengan unos indicadores que nos estén anunciando alguna alerta, ¿no? Estás muy retrasado en tu cronograma, estás muy retrasado de repente en los costos. Esos indicadores de valor ganado, que ya lo vamos a ver en un momento, pueden servirnos para saber qué priorizar, ¿no? También podemos analizar los rendimientos de las cuadrillas, podemos revisar las métricas del Lean Construction, ¿no?, que son el inventario de trabajo disponible, las causas de no cumplimiento de los labores que deberíamos haber hecho durante la semana, el porcentaje del plan cumplido que no se ha cumplido, valga la redundancia, durante la semana, y también algunos riesgos que podamos encontrar o restricciones que no hemos levantado, ¿no? Por ejemplo, si estamos construyendo una planta concentradora, llegamos a un punto donde todavía los planos no están, no está el diseño, entonces no se han levantado todas las restricciones en ese momento. Entonces, estas métricas nos sirven para que nosotros podamos priorizar cuáles son las actividades que tenemos que darle más fuerza, ¿ok? Cúbrete y muévete. En este caso, nosotros como controladores de proyectos vamos a cubrir la ejecución de proyectos, vamos a proteger que se pueda terminar en tiempo y plazo. ¿Y cómo? Verificando los riesgos, verificando las restricciones y también viendo planes de contingencia, ¿ok? Planes de contingencia para esos riesgos que atentan con nuestro proyecto. Otra cosa, que la comunicación tiene que ser muy simple. Luego que nosotros hemos analizado todos estos indicadores, si vamos a hacer un plan semanal que viene para ejecutarse el proyecto, este plan tiene que ser muy claro, porque las personas que están, digamos, en la ejecución del proyecto tienen que saber claramente cuál es la estrategia que está planteándose en esta semana para ejecutarse. No puede ser una estrategia tan difícil de entender, porque la comunicación es muy importante, y ya vamos a verlo más adelante, que es uno de los valores principales para todo controlador de proyectos. El comando descentralizado que veíamos en la introducción, ¿cómo se refleja en un proyecto? Pues si tú eres un controlador y solamente reportas a la gerencia, de repente el área de seguridad no conoce cómo va el avance del proyecto, y ellos siguen gastando buena cantidad de dinero en las capacitaciones, en indumentarias para protección, que no son malos, ¿okay? Son buenas medidas, pero que lamentablemente, si ellos no conocen la restricción de presupuesto que puede tener nuestro proyecto, no van a saber si lo están haciendo bien. Por eso el control de proyectos, yo recomiendo que esta información llegue a todas las áreas importantes: el área de calidad, el área de seguridad, el área de medio ambiente, para que conozcan cómo se está desenvolviendo el proyecto. Y tiene que ser un reporte bastante simple de entender, no tiene que ser muy difícil, ¿ok? Por eso todos conocer el valor que se está haciendo con el proyecto. Ok, ahora vamos a verificar cuál es el proceso del control de proyectos. Esto es como, a ver, puede ser una analogía de repente un poquito difícil, un poquito, no, una analogía no tan rápida, okay, o tan similar. Si tenemos a una persona que prepara panes, necesita insumos, ¿no? Necesita harina, necesita ciertos ingredientes, necesita el horno para preparar el pan, ¿no? Nosotros como controladores de proyectos necesitamos ciertos inputs también para realizar nuestro trabajo de analizar los avances para arrojar los resultados como controladores de proyectos. ¿Cuáles son esos inputs? Evidentemente, la fecha de corte. ¿En cuánto tiempo vas a cortar? ¿Cada mes?
¿Cada 2 semanas? ¿Cada semana? ¿Cada cuánto tiempo vas a hacer tu avance? ¿Ok? Eso es importante, definir desde el inicio cada cuánto tiempo vamos a hacer el recorte para analizar cómo va el proyecto. Otra cosa importante, otro input, es el avance físico, cómo estamos avanzando físicamente el proyecto. Lo otro es cuántos recursos ya hemos empleado, estamos bien en la cantidad de recursos. Eso es, digamos, lo principal, pero lo que yo recomiendo que también se pueda añadir es el rendimiento de las cuadrillas, cómo van las cuadrillas, cómo va su rendimiento, va bien, va mal, ha habido un cambio de alcance, de repente en la carretera que estamos construyendo ya las cunetas no van a ser libres en la parte superficial, sino van a tener unas rendijas metálicas superiores, ha habido un cambio de alcance. Otro punto que también podemos analizar es si los riesgos que hemos contemplado en la etapa de planificación ya se vienen controlando, ¿no? Si hemos comprado, por ejemplo, estos plásticos impermeables para cubrir algunas partes de las lluvias que ya se van a presentar en el proyecto, entre otros riesgos, ¿ok? Pero la idea principal es esa. Y nuevos riesgos detectados. ¿Qué hacemos con toda esta base de datos? Vamos a hacer nuestro trabajo como control de proyectos. ¿Y qué es lo que habitualmente utilizamos? 3 sistemas de gestión: el valor ganado, indicadores de Lean Construction y el análisis de riesgo. Esos 3 son básicamente nuestros indicadores para trabajar lo que corresponde a control de proyectos. ¿Y qué obtenemos de todo nuestro trabajo? Pues obtenemos indicadores como el SPI, el CPI. El SPI es para controlar el cronograma, el CPI para ver cómo va desarrollándose nuestro costo, el EAB es cómo estamos proyectando que va a ser nuestro costo hasta el término del proyecto. El histograma es cuántos recursos ya vamos invirtiendo en el proyecto. La curva S, cómo va el avance en relación de lo planificado y lo real. Y el forecast, que también es importante, ¿no? Cuánto estamos proyectando en tiempo y en costo para terminar. Eso es principal, porque cuando estamos inmersos en un proyecto, la mayoría de los gerentes lo que les importa bastante, aparte de la calidad del proyecto, es en cuánto tiempo y en cuánto costo vas a terminar de acuerdo al performance que se viene desarrollando. Eso como controlador de proyectos lo tienes que saber hacer, lo tienes que saber estimar, ¿ok? Eso es un requisito casi principal, ¿no? que siempre se exige a los controladores de proyectos. Lo otro es la lista de riesgos actualizada. Y otras 3 actividades que también recomiendo son cuáles son las actividades críticas, cuáles son las actividades que están en tu ruta crítica que están siendo o que tienen poco rendimiento. Eso lo tienes que informar también. De repente también con una estrategia que estás previendo para que esto pueda mejorar. Cuáles son los rendimientos críticos del trabajo. Y bueno, si hay alguna gestión de cambios que tú estás sugiriendo, ¿no? Esto también lo vamos a ver posteriormente. Pero estos son básicamente los outputs que necesitas reportar como controlador de proyectos, ¿no? Aquí estoy poniendo una imagen en la parte inferior que es un dashboard de proyectos que rápidamente te explica indicadores importantes. ¿Okay? Muy bien. Bueno, sigamos. El otro punto que quiero adentrar como concepto fundamental para control de proyectos es dominar lo que es la gestión del valor ganado. Este es un concepto que a veces es un poquito difícil de entender, pero voy a tratar de explicarlo bastante fácil para que quede la idea de cómo se gestiona con el valor ganado. Bueno, la curva S se obtiene, bueno, ya lo vimos anteriormente, un repaso muy rápido de desglosar las tareas con una EDT, de encontrar el diagrama Gantt de acuerdo a las cadenas, a los diagramas que interrelacionan las tareas. Agregamos a cada tarea sus costos y finalmente con el diagrama Gantt y con los costos tenemos la curva S, ¿no? Ok, ahora vamos a ver qué es el valor ganado. Voy a hacerlo con un ejemplo muy fácil, ¿ok? Voy a hacerlo con un ejemplo muy fácil porque mi intención es que se lleve el entendimiento de este concepto y luego lo puedan ya extrapolar a los proyectos que ustedes van a controlar. Imagínense que nosotros somos, bueno, volvamos al ejemplo de los panaderos, ¿ya? Nosotros producimos un pan gastando un sol, porque son panes especiales, gastamos un sol en recursos y lo hacemos en 1 hora. Vuelvo a repetir, hacemos un pan gastando un sol y nos toma 1 hora hacerlo.
Entonces, si yo quiero preparar 10 panes, me va a demorar 10 horas hacerlo y me va a costar 10 soles. ¿No? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Ahora, yo voy a hacer un corte en la hora número 5. Estoy en el tiempo, ya han pasado 5 horas. Entonces mi valor planeado me dice, oye, han pasado 5 horas, tú tienes que tener en este corte 5 panes ya preparados, ¿no es cierto? Porque eso es lo planeado, ¿no? 1 hora por cada pan. Pero yo le digo, no tengo 5 planes preparados, solo tengo 3 y aquí te los muestro. Ese es el valor ganado. ¿Cuánto físicamente yo tengo en ese momento del avance? Yo solamente tengo 3 panes en ese momento, no tengo los 5 que tú me dices. ¿Ok? Ese es el valor ganado. Y bueno, la persona que me está pidiendo la rendición de este avance me dice, ok, tienes 3 panes, entonces habrás gastado 3 soles, ¿no? Porque es 1 sol por cada pan. Y yo le digo, no he gastado 3 soles. Me he gastado 7 soles. ¿Por qué te has gastado tanto? Bueno, porque los 2 primeros panes se estropearon, se cayeron al piso y se estropearon. Y los 2 últimos panes, pues se comió el perro cuando lo dejé y me descuidé, ¿no? Entonces yo no gasté 3 soles para tener esos 3 panes, yo gasté 7 soles. Los 4 primeros planes los he estropeado, ¿ok? Pero tengo los 7, tengo los 3 panes finales. Entonces esos 7 soles que son, es el costo actual, ¿ok? Es el costo actual del proyecto. Este es digamos, un ejemplo bastante rápido, pero así es el valor ganado cuando nosotros analizamos en un proyecto de construcción. Hay un valor planeado, hay un valor planeado en cierta fecha de corte, hay un valor ganado también, que es el avance físico, pero no necesariamente es igual al costo que me ha tomado llegar hasta este avance. ¿Ok? Eso es el valor ganado, señores. Eso es el concepto, para que no exista cierta, de repente, desentendimiento. ¿Ok? Pero eso es el concepto fundamental del valor ganado. ¿Cuáles son los indicadores que normalmente nosotros vemos? Es el SPI, el CPI, básicamente, ¿no? El índice de desarrollo del cronograma y el índice de desarrollo del costo. El CPI es una división entre el valor ganado y el valor actual. En este corte que estoy haciendo del ejemplo de los panes, mi valor ganado es que tengo solo 3 panes, pero para llegar a 3 panes yo he gastado 7 soles, ¿no? Entonces 3 entre 7 es menor a 1. Si el valor del CPI es menor a 1, entonces estoy mal, tengo que mejorar. El SPI, ¿cuánto es mi valor ganado hasta el corte? Es de 3 panes, pero ¿cuánto es mi valor planeado hasta ese momento? 5 panes. 3 entre 5, menor a 1, también tengo que mejorar. Pero esto básicamente son los indicadores principales que nosotros como controladores de proyectos tenemos que saber manejar. Cada corte que hacemos en avance de proyecto tenemos que ver cómo está evolucionando el SPI, cómo está evolucionando el CPI. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo sepamos para trabajar en los proyectos. También hay otros indicadores, evidentemente, pero yo quiero centrarme en estos dos que son principales. ¿Ok? Muy bien. Ahora otra pregunta que recurrentemente también se menciona cuando se desarrolla los proyectos es ¿cómo reduzco el tiempo? Sé que me voy a pasar del tiempo límite que he propuesto. Entonces, ¿cómo me recomiendas reducir el tiempo, no? Las dos técnicas más recurrentes o que los brinda el PMI o el PMBOK es el método del fast tracking y el crush, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende como el método del fast tracking? Va a ver un ejemplo. Si tenemos que construir una planta concentradora y estamos esperando que el diseño de toda la planta esté lista, entonces mi trabajo va a ser cuando esté el diseño terminado, recién voy a empezar la etapa de construcción. Pero si estoy queriendo reducir el tiempo, yo puedo esperar que esté diseñada solo la mitad de la planta concentradora, que es suficiente para yo empezar a trabajar ahí. Hasta que yo termine toda esa primera parte, en ese momento ya va a estar lista todo el diseño. Es decir, me estoy adelantando a lo que ya se puede hacer. Eso es básicamente el concepto del fast tracking.
adelantarte, buscar trabajos en paralelo que se pueden construir en ese momento. ¿Y cuál es el concepto del crushing? Si tú tienes dos personas que están abriendo zanja, te puede tomar cierto tiempo, pero el crushing te dice aumenta recursos, dale más recursos, que no sean solo 2 personas, que sean 4 o 6 personas. Entonces, con el crushing tú aumentas recursos y también aumenta el rendimiento. Esos son, digamos, los dos ejemplos más habituales, o digamos los genéricos, que se tienen para reducir el tiempo en los cronogramas de proyectos, ¿no? Pero hay que tener cuidado, señores. Esto suena muy bonito, ¿no? Es muy fácil de hacer. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener unos puntos de consideración que ahora les voy a explicar. Cuando nosotros queremos reducir el tiempo de un cronograma, primero tenemos que buscar, evidentemente, las actividades que están en la ruta crítica. Nosotros tenemos que buscar esas actividades específicamente para reducirlas en tiempo. No nos conviene reducir una actividad que no esté en la ruta crítica, ¿no? No tendría sentido. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que verificar. Ahora, también comencemos con las actividades que tienen menos costos, ¿no? Menos costos para que aumente la eficiencia. En este caso de los obreros que están haciendo la zanja, si aumento la cantidad de obreros, el costo no va a ser tanto a si yo alquilase de repente una retroexcavadora para hacer el trabajo que lo hace más rápido, pero que costo es más alto, ¿no? Entonces tengo que comenzar con las actividades que tienen menor costo para que se puedan desarrollar. Claro, aumentar personas en los frentes de trabajo te puede aumentar la productividad, pero en algunos casos te puede disminuir, ¿no? ¿Y en qué casos? Cuando, por ejemplo, los espacios son limitados. Cuando los espacios son limitados, la gente no va a trabajar con el mismo ritmo. Y hay que tener cuidado, no solamente aumentando la cantidad de recursos en cierta actividad, eso se traduce en una eficiencia, ¿ok? Hay que tener cuidado y además va a aumentar el riesgo también. Ahora también otra práctica muy seguida es aumentar las horas de trabajo, ¿no? Aumentar a 10 horas de trabajo o a 11 horas de trabajo, que puede parecer bueno, pero hay que tener en cuenta que mientras más horas de trabajo, las personas van a estar más agotadas, el rendimiento no es el mismo y eso no necesariamente se va a traducir en la eficiencia que de repente estás buscando, ¿no? Puedes usar otros materiales especiales. Si estás cavando en roca, podrías tú estar utilizando el cemento epóxico, ¿no? Haciéndolo pequeños agujeros y en esos agujeros ingresándole un cemento, expansivo, cosa que el cemento expansivo cuando ya llega a un punto donde se endurece, hace que se raje toda la roca, ¿no? Ese es un método que tú puedes estar utilizando. Y el otro método más efectivo es usar dinamita. Evidentemente es más caro, es más riesgoso, pero nosotros podemos cambiar, ¿no? El método que estamos utilizando para trabajar. Las otras formas también son cuando nos referimos a la ingeniería de valor y a la constructibilidad, ¿no? ¿Qué es la ingeniería de valor? Volvemos al ejemplo de las carreteras. Tengo una carretera que está diseñada con emulsión asfáltica y tengo una carretera que está diseñada con concreto armado. La ingeniería de valor es no solamente ver el costo de la construcción como tal, sino ver el costo de los mantenimientos posteriores que puede tener o de algunas cosas adicionales que también son parte del producto, ¿ok? Por eso tengo que analizar la ingeniería de valor. Y lo otro es la constructibilidad, que es básicamente el método que he propuesto en la planeación para construir algo. Puedo cambiar el método y eso de repente me puedes traducir en un tiempo más corto. ¿Okay? Esos son conceptos fundamentales que nosotros debemos de manejarlo. Ahora, antes de terminar esta lámina de cómo reducir el cronograma, quiero también hablarles del concepto del análisis de colisiones. En el análisis de colisiones, imagínense que nosotros ganamos una licitación de $60,000 para hacerlo en 30 semanas. De repente la remodelación de algunas viviendas, ¿no? Pero el cliente nos dice, no puedes hacerla en 30 semanas, es mucho tiempo. Redúcela a 20 semanas. Ok, tú reduces a 20 semanas, de repente compras materiales más caros como aditivos para los concretos, para que se endurezca más rápido, ya contratas más maquinarias, etcétera. Tú lo puedes hacer en menor tiempo, pero tu costo sube. Y el cliente te dice, no, sigue reduciéndolo más.
y puedes llegar hasta la semana número 15 y tu costo es mucho más alto, ¿no? Pero va a llegar un punto donde por más de que tú aumentes tecnología, por más de que aumentes recursos, ya no va a variar, ya no va a variar el tiempo, ¿ok? Y este análisis es muy interesante, ¿por qué? Porque nos permite saber si nosotros estamos planeando nuestro proyecto, de qué formas lo podemos reducir para que podamos tener menor tiempo en la ejecución, pero que también va a incrementar un costo. Esto es una herramienta muy interesante que también es importante que se deba saber como personas que estamos inmersas en el control de proyectos. Ok, el otro punto es la gestión de cambios. La gestión de cambios también lo vamos a ver muy recurrentemente, pero la gestión de cambios es algo muy rápido. Es, por ejemplo, vamos al ejemplo nuevamente de la alcantarilla, ¿ok? La alcantarilla no solamente va a ser una cuneta de concreto, va a tener una parrilla metálica en la parte superior, o una rendija metálica en la parte superior. Entonces, si yo voy a hacer este cambio, básicamente lo que le interesa a los gerentes de proyectos o a los jefes de proyecto es cuál va a ser su incidencia en costo y tiempo. ¿Cuál es el impacto en costo y tiempo que tiene este cambio de alcance? ¿Ok? Y nosotros, si hacemos una gestión de cambios, primero tenemos que evaluar. Luego tenemos que enviar a nuestras jefaturas que van a tomar las decisiones. Si no están de acuerdo con lo que nosotros hemos propuesto, nosotros tenemos que evaluar y buscar otros cambios. Pero si están de acuerdo, en ese momento ya preparamos los documentos donde están claramente identificados los impactos que van a tener estos cambios de alcance en nuestro proyecto. Lo derivamos al cliente y también vemos si el cliente lo aprueba o no. Si no lo aprueba, tenemos que buscar nuevas alternativas. Pero si lo aprueba, implementamos el cambio, pero sobre todo verificamos la implementación. La implementación está siendo efectiva, tiene los efectos que estamos esperando. Eso es muy importante de incluir en nuestros reportes. Muy bien. Veamos otro punto más. Veamos la gestión de riesgos. La gestión de riesgos también es interesante. Hay un capítulo en el PMBOK que habla de la gestión de riesgos, pero aquí lo vamos a ver bastante rápido, ¿ok? Como conceptos básicos del control de proyectos que tenemos que saber. La gestión de riesgos siempre empieza por identificación de riesgos. En mi proyecto puede haber lluvias, en mi proyecto puede haber también que pueda tener ciertos problemas con las comunidades comunitarias que están aledaños a mi proyecto. Puedo tener otros riesgos que son de repente por la ubicación geográfica se me va a complicar que pueda traer recursos, y puede haber otros más riesgos, pero en la primera etapa yo tengo que identificar todos esos riesgos. Posteriormente yo tengo que analizar los riesgos. Si por ejemplo estoy construyendo y encuentro un resto arqueológico, es un riesgo, ¿no? Las probabilidades son muy bajas, pero si ocurre, se va a paralizar mi obra y ese costo va a ser de repente muy grande. Si hay lluvias y yo no he tomado las precauciones correspondientes, también va a tener una repercusión en costo. Va a tener una repercusión en costo y en tiempo, porque voy a retrasar mi avance de proyecto. Y así yo tengo que ver cuáles son estos riesgos, pero sobre todo tengo que cuantificarlo en costo y en tiempo. Por eso tenemos que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Aquí podemos utilizar el método del análisis Monte Carlo, porque es un análisis de escenarios, es algo más matemático, pero les dejo ahí también digamos la descripción, que es un análisis que se utiliza bastante para el análisis de riesgos. Pero lo que a mí me interesa es que se lleve la idea de cómo se hace el análisis y evaluación de riesgos. Todos los riesgos que has identificado inicialmente tienes que llegar a un costo, a un tiempo que te va a tomar, y también cuál es la probabilidad de que ocurra. Porque hay riesgos que son muy difíciles de ocurrir, hay otros riesgos que tienen mucha más probabilidad, y por lo tanto con esos indicadores tú puedes clasificar en función a su importancia cada riesgo. Los riesgos más importantes tienen que tener su plan de contingencia, ¿ok? Si el riesgo es que de acuerdo a las condiciones geográficas no van a llegar los recursos a tiempo, yo tengo que tomar un plan de contingencia. De repente tengo que tener un inventario o un almacén mucho más amplio, ¿no? Si voy a tener problemas con las comunidades vecinas,
y es un riesgo muy alto, entonces tengo que hacer las coordinaciones previas para que en ese momento no afecte el desarrollo de mi proyecto. Esos son riesgos negativos. ¿Hay riesgos positivos? También. De repente la comunidad, si converso bien con ellos, me pueden apoyar de repente proveyendo algunos recursos que necesito para mi proyecto, ¿no? Hay riesgos positivos que también los puedo alentar durante el proyecto. Y la última etapa es controlar. Hay riesgos que hemos identificado, hay riesgos que ya se han superado, hay riesgos que no se han superado y hay nuevos riesgos también, ¿no? Entonces siempre el control. Porque esto es un trabajo iterativo, no es un trabajo de un solo momento. La gestión de riesgos es un trabajo continuo, pero evidentemente es muy importante conocer la metodología. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya llevamos, vamos a pasar a unas preguntas también en la parte final, pero quiero terminar con 3 temas más, hablando de los conceptos básicos de un control de proyectos. También siempre, frecuentemente, he visto que no se conoce dónde pertenece en el organigrama un control de proyectos, ¿no? Hay cierto conflicto, no se sabe si va, digamos, en el nivel que van las jefaturas de ejecución, ¿no? Si va como administrador, no se conoce, ¿no? Y bueno, yo he tratado de generar estos diagramas de acuerdo a la experiencia y de acuerdo también a algunos autores que he podido, de donde he podido aprender. Y quiero mostrarles, ¿no? Tanto en la etapa de cliente como cuando eres contratista, el control de proyectos siempre tiene una posición estratégica. El control de proyectos siempre va a tener una posición estratégica que va a dar un apoyo a la gerencia. El control de proyectos va a dar un soporte, es un área de soporte. Es un área de soporte que está buscando precisamente darnos los indicadores para ver si el proyecto está caminando bien. ¿Okay? No debe haber esa confusión. Debemos de conocerlo claramente. Y esta posición que se está poniendo en el organigrama es recurrentemente la posición que corresponde al área de control de proyectos. Muy bien, ya hemos hablado de las técnicas, ya hemos hablado de las formas, pero ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un controlador de proyectos? Un ingeniero que se dedique a controlar de proyectos. Bueno, algo muy importante es que tú como controlador de proyectos vas a tener mucha coordinación con los vendors, con el área financiera, con el gerente de proyecto, con el jefe de proyecto, con el jefe que está en el área de Lima, que te está diciendo que los costos tienen que ser mejor controlados. Tú como controlador de proyectos vas a tener pero mucha coordinación con diferentes áreas. ¿Qué se recomienda que debe tener un control de proyectos? Tiene que tener un conocimiento técnico. Puede haber un control de proyectos que sea un ingeniero informático, ¿no? Que maneja bien la estadística, que maneja bien los indicadores. Pero si no tienes el conocimiento, por ejemplo, para hacer la construcción de una planta concentradora, el conocimiento técnico, vas a estar un poco limitado. Vas a estar limitado para poder proponer cosas, para poder proponer cambios, porque no solamente se constituye en una estadística, ¿no? También tu experiencia y tu conocimiento en ciertos aspectos técnicos del proyecto te va a servir para que tú puedas tener un mejor resultado en tu trabajo. Otra cosa importante como control de proyectos es que puedas dominar algún software, un software de gestión, puede ser el Primavera, que puede ser el Project, también sirve el Excel, ahora también se conoce el BIM, ¿no? que nos sirve para medir cómo va el progreso del proyecto, pero tienes que manejar al menos un software, ¿no? El Excel es bueno, pero el Excel es un poco difícil cuando tienes que controlar muchas partidas o varias partidas. Entonces te recomiendo que básicamente puedas dominar, si no es los dos, o el Primavera o el Project. Otro aspecto importante para un control de proyectos es que puedas conocer los sistemas de gestión, sistema de gestión del PMI, sistema de gestión del ACE, sistema de Lean Construction. Estas cosas, estos sistemas de gestión te van a permitir a ti tener más herramientas que puedas utilizar cuando vas verificando los avances del proyecto. Y por último, también es recomendable tener habilidades de comunicación y como facilitador. Como ya hemos visto, vas a comunicarte con bastantes personas. Es más, a veces tus reportes no solamente lo van a leer ingenieros, a veces también lo van a leer economistas, vas a tener reuniones con personas que son administradores, con personas que ven la parte financiera,
y vas a tener que tener un lenguaje bastante claro con ellos, ¿no? Claro que con los ingenieros el lenguaje es mucho más técnico, pero ellos necesitan tomar decisiones, entonces tu lenguaje tiene que ser un poco más, por decirlo, más fácil, ¿no? Entonces, una de las habilidades importantes, habilidad blanda, es la habilidad de comunicación y facilitador, ¿no? Va a haber ocasiones donde vas a tener que dirigir reuniones de coordinación de riesgo, reuniones de coordinación de estrategias para recuperar el tiempo perdido. Entonces, una de las habilidades que también se recomienda es que puedas desarrollar tus habilidades como un facilitador. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, para cerrar esta breve presentación, voy a hablarles de algunos beneficios del control de proyectos y de algunos desafíos que tenemos. Los beneficios son que teniendo estos indicadores, que ya hemos hablado, algunos de ellos durante el trabajo, nos van a servir para tomar decisiones oportunas, ¿no? Si sabemos cómo va el SPI, cómo va el CPI, podemos tomar decisiones oportunas para que el proyecto pueda recuperarse en tiempo o en costo. Cuando tenemos un control de proyectos también, en un día de corte, viendo cómo van los avances, podemos hacer la previsión de costo y de tiempo. ¿Ok? Por eso es importante analizar los rendimientos. Otro beneficio del control de proyectos es que vamos a ver la salud financiera del proyecto. Los gerentes de proyectos normalmente piden un presupuesto para ejecutar un proyecto. Además de ese presupuesto, tienen un presupuesto de contingencia. Cuando el proyecto ya va muy mal, es decir, ya se gastó hasta el costo de contingencia, el control de proyectos tiene que prever cuánto costo aproximado vas a tener para terminar el proyecto. ¿Ok? Y eso le va a servir al gerente para que pueda también pedir de repente al sponsor más recursos para el proyecto. Por eso es importante el beneficio de un control de proyectos. Vamos a poder manejar riesgos con las metodologías que ya vimos para mitigarlos. Y por último, toda la información que se genere nos va a servir para proyectos futuros, ¿no? Ya hemos visto de repente algunos rendimientos de algunas cuadrillas de trabajos que nos van a servir para futuros proyectos. El control de proyectos, así como les he mostrado diagramas de flujo de información, también va a tener diagramas de flujo de cómo se controla la valorización, cómo se controla el costo, cómo se generan los cambios. Esos diagramas te van a servir para nuevos proyectos. Es decir, vas a tener una estructura más fácil de entender. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos como controladores de proyectos? Uno de los desafíos más importantes es la falta de compromiso y apoyo de la alta gerencia, que está muy relacionado con la percepción de que es un gasto esta oficina de control de proyectos, ¿no? Y estos son sobre todo, ingenieros o empresas que ejecutan sus proyectos a la antigua, ¿no? Que no ven de repente un potencial beneficio que puede tener un área de control de proyectos. Y para eso existe la comunicación y sobre todo la actitud de poder cambiar. Tú como controlador de proyectos que llegas a una nueva empresa, si no tienes el apoyo correspondiente de las jefaturas, tu trabajo va a ser difícil, ¿ok? Por eso es importante hablar con ellos, darles a entender la importancia del área para que puedas desarrollar un trabajo más eficiente. Y por último, la dinámica de confrontación. Y esto sí me ha pasado en algunos proyectos donde cuando coordinaba con los supervisores pensaban que yo los estaba supervisando a ellos, ¿no? Cuando en realidad lo que yo hacía era coordinar con ellos para ver cómo van los avances, de repente cómo van algunos riesgos, ¿no? Entonces, esta dinámica de confrontación hay que evitarla, pero para todo esto nosotros necesitamos, como ya les dije, un apoyo desde las jefaturas. ¿Ok? Muy bien, señores, eso ha sido básicamente la presentación que yo les he querido presentar el día de hoy. Mi nombre es Javier Fernández. Yo soy muy activo en LinkedIn. Seguramente hay algunas personas de aquí que están en LinkedIn. Seguramente vamos a poder conversar y poder hacer algunas cosas por ahí. También ahí tienen mi correo. Y bueno, espero que les haya servido esta presentación. Y para cualquier duda o comentario, yo les puedo de repente prestar algunos minutos, ¿no? De repente cómo vamos con tiempo, José, no lo sé. Pero bueno, gracias. Esto fue básicamente la presentación que les quería mostrar, ¿no? Muchas gracias, Javier. Una excelente ponencia. Estoy seguro que ha sido de mucho valor para todos los participantes. Tenemos algunas preguntas. Uh-huh. Dice,
de parte de Carlos García, ¿cuál sería la recomendación para una correcta presentación de una estimación a la conclusión? ¿Y cuál es la forma más recomendada para cuantificar los recursos? Ujú. Menciona también software o metodologías. A ver, para hacer una estimación para la conclusión, ten en cuenta de que va a depender de en qué nivel estés en la etapa de ejecución. Si estás en un nivel temprano, no necesariamente tienes todavía muchas tareas que ejecutar, ¿no? Tú no sabes si esas tareas van a ser ejecutadas de acuerdo a como tú estás planeando. Entonces, una estimación muy temprana, si es un proyecto largo, no te asegura que realmente vas a terminar con esos costos o con esos plazos. Va a depender de qué grado de madurez tengas desarrollando el proyecto, ¿no? Ahí también entra un poco el expertise que podemos tener, ¿no? De acuerdo a las condiciones del terreno, de acuerdo a las condiciones de los materiales o a las exigencias que tiene el proyecto. Pero una estimación, como yo les digo, nunca va a ser muy certera, pero mientras más avanzados estamos en el proyecto vamos a poder dar más previsiones. Lo que les recomiendo también es, si quieren ver un poco como fórmula, pueden revisar el concepto del valor ganado del cronograma ganado. Hay un concepto de cronograma ganado que también lo tiene el PMI, que formula también, de acuerdo a los avances que tenemos, en qué tiempo vamos a acabar el proyecto. ¿Ok? Eso lo pueden revisar, pero es más matemático. Lo que yo les recomiendo es que verifiquen en qué grado de madurez van el proyecto. Si van en un grado de madurez, como ya les decía, inicial, va a ser muy difícil que ustedes en ese grado sepan realmente si el proyecto va a acabar en ese momento. Es muy interactivo, ¿ok? Es muy interactivo. Fórmula exacta no existe, pero sí conviene analizarlo, ¿no? Mientras vamos avanzando. Y lo otro era, ¿cuál es la forma más recomendada de cuantificar los recursos? Eh, Cuantifica los recursos en función, yo diría, de la importancia, ¿no? Si tú eres contratista, te conviene mucho verificar las horas hombre, ¿no? Las horas hombre de cómo te estés desenvolviendo en el proyecto. Ahora, hay otra pregunta que también a veces escucho, ¿no? ¿Por qué no cuantificar las horas máquina? ¿No? ¿Por qué no cuantificar las horas hombre y las horas máquina? A ver, ¿por qué se cuantifican las horas hombre? Quiero aclarar esto. Porque el costo de un operador, el costo de un peón o el costo de repente de un capataz, no tiene mucha diferencia, ¿no? Tienen unos cuantos soles de diferencia. Pero si tú mides el costo de una excavadora con el costo de un volquete o con el costo de otra maquinaria pesada, te das cuenta que los costos por hora son muy diferentes. Entonces, no va a ser muy efectivo que tú controles un proyecto por horas máquina, porque como ya les digo, el costo de hora de un volquete es muy diferente al costo de hora de una excavadora, ¿no? En cambio, cuando medimos las horas hombre de las personas, el costo es casi similar, ¿no? Podemos decir que se deprecia esa diferencia. Entonces, ¿cuál es la forma de cuantificar los recursos? Lo más recomendado son las horas hombre o también los costos. ¿Okay? El software en metodología es, como ya les dije, una metodología muy utilizada es el valor ganado, que nos sirve para medir el desarrollo del proyecto. ¿Okay? Muy bien. Tenemos otra pregunta, Uh-huh. Javier. Sí. Pues, de parte de Eugenio Tafur, buenas noches. A los trabajadores se les puede dar metas y que acaben en menos tiempo. Eh, a los trabajadores se les puede dar metas y que acabe en menos tiempo. Bueno, esta es una estrategia más digamos, de campo, ¿no? Tú puedes dar de repente algunas metas, pero más que cumplir metas tienes que ver si tienen las condiciones para hacerlas. Lo que yo recomiendo es siempre trabajar en la ruta crítica. En la ruta crítica ya sabemos que si hay ampliaciones de tiempo va a afectar a todo el proyecto. Tres cosas que tenemos que tener en la ruta crítica. Primero, personal con experiencia desarrollando sus trabajos. Segundo, tenemos que ese personal que tiene experiencia en la ruta crítica, sobre todo que está en la ruta crítica, tiene que tener sus equipos también listos para su trabajo. Es decir, puedes hacer un checklist un día anterior para ver si todos los recursos están disponibles. Y tercero, esas personas tienen que tener planes de trabajo bien definidos. Si tú haces esas tres cosas en las tareas de tu ruta crítica, vas a darle mucho valor para que tú puedas seguir con un rendimiento óptimo en tu proyecto. ¿Ok?
Esa sería mi recomendación. Hay otra pregunta más de Nilo Segarra. Una consulta, ¿nos puede explicar acerca del Power BI Ujú. para reportar a nuestra gerencia un informe de avance de las obras con ayuda de gráficas, estadísticas, curva S, entre otros? Ya. Bueno, el Power BI es básicamente un programa del entorno Windows que nos permite, así como el dashboard de proyectos que les mostré, a ver, voy a dar una lámina anterior. Eh, lo que pasa es que el Excel a veces es un poco difícil para que nosotros podamos representar nuestros gráficos de avance. Bueno, ahí se ve, ¿no? En esta parte inferior derecha se ve un diagrama Gantt, se ve el histograma, la curva S. Bueno, el Power BI lo que te hace es representar estos gráficos de una forma bastante amigable, ¿no? Hacer esto en Excel a veces es un poco difícil, no imposible, pero es difícil. Pero lo que busca el Power BI es básicamente mostrarte estos indicadores de una forma más amigable, ¿no? Entonces el Power BI es una alternativa que actualmente está siendo bastante solicitada, pero precisamente, ¿no? Porque nosotros necesitamos cosas puntuales, ¿no? Entonces la pregunta era acerca del Power BI. Bueno, el Power BI, como les digo, es un mecanismo para mi criterio desarrollar dashboards, ¿no? Dashboards de proyectos o paneles muy genéricos que la gerencia ante una simple vista puede saber cómo vamos en el trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces eso sería mi... ¿Ok? Una última pregunta, por el momento, una consulta también de Nilo Segarra. Mm. Si en la obra hay una paralización de obras por temas comunales, entre otras condiciones, ¿cómo se debe reestructurar el cronograma de obra en el proyecto? Ok. Si hay una paralización por temas comunales, a ver, si hay varios escenarios, ¿no? Un escenario es si tú no lo has previsto. Si tú no lo has previsto, entonces eso va a impactar en tu proyecto. Y si tú eres contratista, vas a tener que hacer que el cliente se haga responsable de esos tiempos, ¿no? Pero si tú eres cliente, cambia la cosa, ¿no? Si tú eres el cliente, vas a tener que pagar al contratista por todo el tiempo que está paralizado. Esto es un poco, no hay una respuesta que no venga de un análisis previo, ¿no? Si estaba en la potestad del cliente o no. Ahora un poquito, yendo a este punto que quiero darles un alcance también. Cuando nosotros hacemos nuestro cronograma de proyecto, nosotros en las tareas, sobre todo que están en la ruta crítica, ponemos estos buffers o colchones de tiempo, ¿no? Ponemos estos colchones de tiempo para prever este tipo de impases, ¿no? Este tipo de cosas que nos pueden retrasar el proyecto. Pero lo que les digo, que es estos colchones de tiempo están en la ruta crítica en diferentes actividades. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos controlando el proyecto y no tomamos en cuenta estos colchones que hay en la ruta crítica? Vamos a pensar que nuestro rendimiento está muy bien hasta el día de corte, pero no sabemos que ese tiempo que hemos estimado tiene un pequeño colchón de tiempo. Por eso el control de proyectos tiene que saber dónde están esos colchones de tiempo en las actividades de nuestro cronograma para saber si realmente estás teniendo el rendimiento que quieres o estás teniendo un rendimiento menor, porque en esa actividad se está previendo cierto tiempo perdido posterior. ¿Ok? Y bueno, de esa forma podemos tener en cuenta esos puntos para poder controlar mejor nuestro proyecto, ¿no? Eso básicamente sería. Muchas gracias por las respuestas, David. Yo tengo una consulta adicional, Ujú. y es, ¿qué profesionales pueden, pueden hacerse especialistas en el área de control de proyectos? Ujú. ¿O está limitado solo para un sector de profesionales? A ver, yo creo que cualquier profesional puede ejercer la gestión de control de proyectos. ¿Por qué lo digo así? Porque el control de proyectos es más habilidades, si lo han visto, son habilidades estratégicas. Yo diría que una habilidad importante es que puedas ver, por ejemplo, cómo ordenar de repente las tareas, de repente cambiar el material que se está construyendo por un material que sea más, por ejemplo, en el caso de los aditivos, ¿no? Comprar un aditivo para el vaciado de concreto que lo endurezca más rápido. Es decir, es netamente un área estratégica, ¿no? Si eres una persona que te gusta la estrategia, te va a ir muy bien desarrollarte en el área de control de proyectos.
Ahora, como decía en la presentación, un limitante puede ser el conocimiento técnico, ¿no? Yo puedo ser muy estratégico, puedo ser un ingeniero estadístico, ¿no? Y me gusta la estrategia, me encanta la estrategia. Pero si no conozco al menos, si estoy haciendo un proyecto de construcción civil, si no conozco al menos el procedimiento de construcción de una cimentación, eso me va a restar de repente algún valor por si viene otro ingeniero que es civil y que también maneja eso, ¿no? No digo o sea, que tu competencia sea muy holgada. Yo quiero decir que puedes tener un poquito más de valor, un poquito más de ventaja si conoces digamos, la parte técnica del área donde tú te estás desarrollando como control de proyectos. No, eso sería básicamente, José, mi percepción en este punto. Ok, muy interesantes sus respuestas, me ha aclarado todo el panorama. Una vez más, agradecerle por su presencia, su tiempo y amabilidad para dictar el curso. A nombre de ConstruCap y de los participantes le doy muchas gracias. Tal vez podríamos compartir todos la cámara, nuestras cámaras para tomar una última foto de despedida. Así sería muy bueno. Sí. A ver, los que puedan activar sus cámaras, por favor. De paso que los conocemos, lo conoce Javier. Perfecto. ¿Listo? Para comentarles también que en ConstruCap vamos a dictar un conjunto, una serie de varias ponencias gratuitas para comenzar en las próximas semanas, así que los invito a seguir nuestra página, seguir contactándonos. Hemos creado también un grupo de WhatsApp, próximamente vamos a extendernos a otras redes sociales. Los invitamos a continuar en este rubro que le aporta mucho beneficio al país. Perfecto. Eso, Javier. Perfecto. Primero agradecerte, José, por la oportunidad, a ConstruCap también por darme esta oportunidad de hablar de un tema que es muy importante porque a veces no se sabe y me ha tocado muchos profesionales que no conocen muy bien cuál es la gestión de un controlador de proyectos. Espero haberles dado los tópicos fundamentales. Yo sé que hay que reforzar, digamos, en algunas teorías, pero por el tiempo no se puede hacer en este breve espacio, ¿no? Pero básicamente lo que les he tratado de transmitir son las dudas más recurrentes que yo he encontrado y por supuesto con esta teoría que les he mostrado, ¿no? Para mí encantado de poderles compartir esto. Ya ven, pueden contactarme por LinkedIn, pueden contactarme también por mi correo electrónico. Yo encantado de poder conversar con ustedes en cualquier tema relacionado a la gestión, que realmente es muy apasionante, ¿no? La gestión de proyectos. Muchas gracias, José, y bueno, ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos los participantes.